¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de BK Finance. La semana pasada una gran crack me explicaba el concepto de tiempo circular y la capacidad de que todo aquel que lo domina puede llegar a conseguir ver el futuro a corto plazo. Pues pese a nuestro optimismo a principio de semana pasada, ya ven que no manejamos bien el concepto, dado que las alzas fueron distintas y el origen de las alzas fue distinto al que nosotros barruntábamos. ¿Qué es lo que nos dejan los 5 días anteriores? Subidas del 8% en el Nasdaq, subidas de más del 5% en el S&P y subidas casi del 5% en Europa. Como decíamos, la causa no fueron las elecciones norteamericanas y fue ese dato IPC que conocíamos a nivel norteamericano el jueves, que dejaba alzas del 7,7% en el año y caídas exalimentos, vivienda y alimentación de caídas próximas al 0,1%. Todo esto eran grandes noticias, todo esto se trasladó a nivel mundial en menores costes de financiación futuros, en menores temores respecto a la actividad futura y por ende incluso se empezó a descontar que la próxima subida en el mes de diciembre por parte de la Reserva Federal ya no será de 75 puntos básicos y finalmente será de 50 puntos básicos. Esto es lo que los grandes editoriales nos decían, pero la razón está detrás de la cantidad de inversores que están fuera de mercado o están incluso en contra de toda aquella idea que suena a crecimiento con inflación controlada. Si recuerdan, vimos algo muy parecido a finales de septiembre. A finales de septiembre, gran cantidad de los gestores maquillaron sus balances, eliminando gran cantidad de posiciones que lo habían hecho recientemente mal. Y vimos subidas a principios del mes de octubre de un 5% en muchas de las acciones. Pues lo que vimos la semana pasada fue elevado a la enésima. Vimos un 60% más de volumen a nivel de contado y vimos cómo aquellas acciones en las que el mercado sabemos que está corto subieron el doble que el propio mercado. La cuestión ahora es la del $1.000.000. ¿Esto continuará o no continuará, David? Pues hasta ahora no hemos hablado qué es lo que hizo la renta fija y qué hizo el mercado de divisas. La renta fija subió un 1,5% en la semana y el mercado de divisas personificado en el euro dólar lo hizo francamente bien, subiendo cerca de un 4%. Nosotros pensamos que tiene que haber mucha gente tapando agujeros a nivel de divisas y a nivel de tipos de interés y creemos que la segunda derivada de todo ese movimiento finalmente hará que la renta variable siga subiendo y los mercados de riesgo sigan subiendo. Adicionalmente a lo comentado anteriormente respecto a tipos de interés o respecto a las divisas, nos quedamos con otros elementos que creemos que sustentarán al mercado. En primer lugar, la confianza y la evolución del consumo a nivel norteamericano. Los datos últimos de Bank of America nos dicen que el consumo en Estados Unidos sigue robusto, pese al último dato de la Universidad de Michigan, donde las expectativas a futuro de los consumidores vienen a la baja. Adicionalmente, dato positivo, la evolución a la baja del gas natural como consecuencia de la apertura de algunas plataformas de exportación. En tercer lugar, lo que ya barruntábamos la semana pasada. Después de la reelección del presidente chino, estamos viendo semana tras semana medidas positivas que puedan hacer que, uno, China se abra al exterior como consecuencia de la ralentización de su política sobre el COVID y adicionalmente hoy nos levantábamos con 16 nuevas medidas que pretenden catapultar al alza el mercado inmobiliario chino. Todo lo que anteriormente comentábamos tiene que ser suficiente para poder aguantar las noticias negativas que conoceremos a lo largo de la semana próxima. En primer lugar, vamos a estar día tras día conociendo los discursos de muchos miembros de la Reserva Federal. Muchos de ellos nos van a decir que al 7,7% de inflación su trabajo no está hecho. Vamos a ver alzas de tipos de interés. En segundo lugar, hay un sentimiento negativo por el exceso de especulación en el mercado de criptoactivos que ha conllevado el cierre de FTX, una de las mayores plataformas de intercambio, y esto no es positivo para el devenir de los mercados. Y por último, estamos viendo cómo la evolución de los mercados de riesgo va positivamente evolucionando en función de la inflación. Mañana martes conoceremos el dato de precios de producción industrial y no se espera que sea tan bueno como el que vimos la semana pasada. Como siempre,
les deseamos una gran semana de mercados, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí, de la mano de BK Finance.